matemáticas, además docente universitario, investigador del CONICET y asesora al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el marco de esta situación tan particular de la pandemia. Hoy en Contame desde casa visitamos al doctor Guillermo Durán. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia? ¿Cómo te va? Y bien, haciendo lo mejor que se puede, trabajando fundamentalmente desde casa, con mucho trabajo, no sé si quizás incluso un poco más que lo que estaba acostumbrado habitualmente, pero bueno, tratando de llevarlo lo mejor posible y aceptando la situación en la que estamos, ¿no? ¿Cómo lo llaman esto de la nueva normalidad? Bueno, nada, eso, trabajando desde casa, con toda la familia en casa, y bueno, intentando cada uno hacer su actividad, viéndonos, no sé, 14, 15 horas por día, pero bueno, cada uno en su actividad y tratando de aportar a esta situación desde su lugar. Vos tenés una profesión muy particular, para mí extremadamente llamativo porque siempre tuve dificultades, es la matemática. Ahora, ¿cómo se vincula la matemática con el coronavirus, con el virus, con la pandemia? ¿Cómo vinculás vos tu profesión? De alguna manera, a ver, yo soy matemático, estudié matemática en la Universidad de Buenos Aires, después hice un doctorado en computación, también en la Universidad de Buenos Aires, y me dedico a temas de matemática aplicada, ante lo cual pensar a la matemática como una posible herramienta para la resolución de problemas es algo que me es habitual a mí y a nuestro grupo. Digamos, yo soy el director del Instituto de Cálculo de la UBA, y desde el Instituto de Cálculo hace tiempo que trabajamos con distintos problemas aplicados. Para que te des una idea, hace unos poquitos meses terminamos un proyecto con la Municipalidad de Berazategui para optimizar la recolección de residuos dentro de la municipalidad. El año pasado hicimos un proyecto con la Municipalidad de Trenquelauquen para hacer más eficiente la asignación de los barrenderos para el barrido de las hojas en la ciudad. También trabajamos con el campo del deporte, hacemos, por ejemplo, el fixture del fútbol argentino, el de la Superliga Argentina de Fútbol o el de la Liga Nacional de Básquet, lo hacemos nosotros desde el Instituto de Cálculo. Siempre bajo la utilización de herramientas matemáticas utilizadas para hacer más eficiente algún tipo de servicio, recurso, lo que sea. Bueno, en este caso, desde marzo nos tocó ponernos a trabajar, no solo a mí, sino a todo nuestro grupo y a todo nuestro instituto prácticamente, en temas vinculados a la pandemia. En nuestro instituto, es un instituto de matemática aplicada, pero con fuerte presencia interdisciplinaria. Hay matemáticos, computadores, químicos, físicos, biólogos. Bueno, de alguna forma, la gran mayoría de nosotros y nosotras, lo que nos planteamos allá por principio de marzo, mediados de marzo, que eran tiempos de poner nuestra potencialidad y nuestro conocimiento al servicio del país, en este caso de la provincia de Buenos Aires, para tratar de ayudar a entender un poco más lo que estaba pasando con la pandemia desde un punto de vista cuantitativo. Y de alguna forma, entonces, lo que tratamos de entender es qué es lo que vino pasando y en función de eso, qué es lo que podría pasar, siempre a través de modelos matemáticos computacionales. Y bueno, y en eso estamos desde hace 3, 4 meses. Hace 2 me convocó en particular a mí, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, a ser parte de su equipo de asesores, y ahí estamos trabajando fuertemente con la provincia, analizando un poco todo lo que pasa en el país, pero con un vínculo muy fuerte con la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué analizan de lo que estuvo pasando y qué es lo que puede pasar? Que creo que es lo que nos preguntamos todos en este contexto donde la incertidumbre, me parece, es lo que más nos inquieta, ¿no? Bueno, nosotros también nos lo preguntamos. A ver, primero, lo que estuvo pasando fue, por un lado, Argentina tomó las medidas que había que tomar a tiempo, probablemente, y eso impidió que el país tuviera una situación como la que vivieron España, Italia, Estados Unidos, Brasil incluso. Y entonces eso hizo que durante los primeros meses la cosa se fuera llevando razonablemente bien. Ahora, el aumento de la movilidad que hubo el último tiempo hizo que la curva de contagios empezara a subir, cosa que nosotros preveíamos que podía pasar. Uno de los principales secretos que hay en que las cosas nos hayan ido razonablemente bien hasta ahora tenían que ver con esa reducción de la movilidad en todo el país, y en particular en el ámbito del AMBA, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en lo que es todo el gran conurbano, que incluye también a La Plata. Bueno, ese aumento de la movilidad hizo que durante las últimas semanas o meses los casos empezaran a subir y que hoy la situación sea compleja de vuelta, fundamentalmente en todo lo que es Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
El resto del país está un poco mejor, aunque el último tiempo, dado que no existen fronteras en el país y por lo tanto la gente se mueve de un lugar al otro, esta situación que vivía el AMBA hizo que se irradiara un poco sobre el resto del país y que hoy estén un poco complicadas provincias que tenían las cosas bastante mejor, como Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Jujuy. Entonces digo, eso, de alguna forma era algo que podía pasar, que desde nuestros modelos se veía que podía pasar, y que no hay mucho secreto, digo, para empezar a mejorar las cosas hace falta una fuerte reducción de la movilidad, un fuerte seguimiento de los contactos de los contagiados y de los potenciales contagiados, para poder aislar a tiempo a aquellos que pueden ser propagadores del virus, y esas son como las medidas más importantes que habría que tomar para empezar a dar vuelta esa curva que todavía está en un proceso de claro crecimiento. No hay mucho más secreto para pelear contra esto, ya lo hemos visto en los países de Europa, por ejemplo, donde se ve que tuvieron situaciones muy complicadas. Después, a partir de que la gente empezó a guardarse en sus casas por el temor que le ocasionaba el gran número de contagios e incluso de muertes, esa curva de contagios empezó a bajar y ahora en muchos lugares está subiendo de vuelta. Entonces, nada, como que mientras no haya vacuna ni un tratamiento muy efectivo, no tenemos más remedio que reducir la movilidad y tratar de aislar a tiempo a aquellas personas que están contagiadas. Como este virus tiene el problema de que en muchos casos el contagiado es asintomático, en muchos casos es difícil encontrarlo. Entonces eso, digamos, tenemos que hacer un fuerte seguimiento de esos contactos para tratar de aislarlos a tiempo. ¿Que es una tarea difícil? Sí, dificilísima, pero que hay que intentarla, sí, hay que intentarla. Entonces digo, como ahora, que todo eso... no se puede testear, digo, porque se habla mucho de si se están haciendo la cantidad de testeos que son necesarios. Digo, esto también tiene que ver con, bueno, la posibilidad de detectar sobre todo lo que vos decís, los asintomáticos. Digo, se está trabajando en esto, pero ¿cuál es el cálculo ideal de los testeos que hay que hacer? Bueno, de nuevo, una cosa importante que a veces por ahí no se explica bien desde los medios es que no es que el test es la solución. La solución es el aislamiento a tiempo. El test te da una noción de qué es lo que está pasando con una determinada persona. Pero primero, no se puede testear a todo el mundo todo el tiempo. Eso no lo ha hecho nadie en el mundo. Digo, no tenemos 45 millones de tests para testear en la Argentina y además para testearlo cada 3 días. Porque digo, hoy vos podés no estar contagiado, pero dentro de 3 días sí. Eso no existe ni se puede hacer. Lo que hay que hacer es testear de manera inteligente. Una de las cosas que nosotros planteamos a veces ahora es que cuando tenés positividades muy altas, algunos lugares donde estás dando 80% la positividad, de alguna forma estás desperdiciando esos tests. Porque digo, es gente que es muy sintomática, y que entonces digo, ¿para qué testearla? Directamente asumámosla como que es COVID. Hace un tiempo decía Carla Bisotti, un resfrío es COVID, digo, como llevado un poco al extremo, ¿no? Digo, pero pensar en que esa gente es COVID y que hay que aislarla, tratarla como si fuera COVID, y usar fundamentalmente los tests para otros eslabones del árbol, para aquellos que no estás tan seguros si es COVID o no, para aislarlos a tiempo. Entonces digo, no es un gran secreto el testeo masivo, lo que es importante es un testeo inteligente, y hay que hacer esa diferenciación. Incluso nosotros ahora estamos planteando que una técnica que se ha aplicado en nuestro país en el último tiempo en la provincia de Buenos Aires, y que ya se ha hecho en Israel, en Alemania, en algunos otros lugares, es el testeo en pool, tratar de empezar a agrupar conjuntos de personas y testearlas con un único test. Y eso se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, eso te permite testear más gente con menos test y hacer como los recursos mucho más eficientes. Todo eso es parte de esto, lo que nosotros planteamos como vigilancia activa y testeo inteligente. Nada de testeo masivo al tuntum, porque eso en general no sirve por lo que yo te explicaba. Obviamente que uno tiene que tener una cantidad importante de test, pero tiene que manejarlos de manera inteligente. Hay otro dato del que se habla mucho, que es el porcentaje de positividad. Cada tanta gente testeada, sí, el 30, el 20, el 60, sí, en algunos barrios, da positivo. ¿Esto es indicio de que el virus está circulando en las zonas donde está circulando? Sí. Sí, y lo importante a entender a veces es como antiintuitivo un poco. Digo que mejor estás testeando cuando la positividad es más baja. Y a veces yo digo que es un poco antiintuitivo. Uno pensaría a veces que es al revés. ¿Por qué? Digo, los países que les ha ido bien han tenido positividades de entre un 5 y un 10%. Hoy en la Argentina estamos cerca del 50%. Quiere decir que estamos en un problema. ¿Por qué? Porque cuando nos da tan alto, lo que yo te decía, pensá esto como eslabones del árbol. Vos tenés al contagiado, en el eslabón 1 tenés a los contactos, en el eslabón 2 tenés a los contactos de los contactos. Digo, si vos estás llegando solo al eslabón 0,
vas a tener efectivamente una positividad muy alta, pero te estás perdiendo todos los contagiados de los eslabones más bajos, que son los que contagian, porque en general son asintomáticos, son los que salen a la calle. Entonces, para llegar a eso, tenés que testear más abajo en esos eslabones, y por lo tanto vas a bajar la positividad. Pero eso es lo que está bien. Nueva Zelanda tenía una positividad creo que por debajo del 5%, y hizo las cosas muy bien. Cuando tenés una positividad del 50%, como nos está pasando a nosotros, quiere decir que nos estamos perdiendo un montón de contagiados en los eslabones más bajos, quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas. Ahora, eso no quiere decir llegando. que hay un montón de asintomáticos, digo esto que se habla habitualmente, de que hay mucha gente, o que pasó la enfermedad sin síntomas. Sí, entre 5 y 10 a 1, más o menos. O sea, por cada uno que encontramos, digo, si hoy en la Argentina tenemos, no sé, 130.000 o 140.000, bueno, probablemente tengamos 5 veces eso, o sea, tengamos 700.000 reales. Digamos, eso es lo que se sabe en todos los lugares del mundo, incluso en algunos casos más de 10 a 1. En Nueva York se habla de 12 a 1 y en Londres se habla como de 50 a 1. Digo, nosotros por el tema, digamos, eso se puede estimar de acuerdo a la letalidad, a cuántos muertos tenés, porque eso es como más preciso, digamos. Los muertos son los muertos, lamentablemente. Entonces, digo, de acuerdo a los muertos que tenés, se sabe que en la Argentina no es más que entre 5 y 10 a 1, y no es como 15 a 1 como puede haber sido en Nueva York. Pero sí, efectivamente, tenés muchos más casos que pasan la enfermedad sin siquiera enterarse, sin darse cuenta, tuvieron algún resfrío o un poquito de fiebre algún día, nunca se testearon, nunca fueron a un hospital a atenderse, y pasaron el coronavirus como si nada. No son los, digamos, esto no quiere decir que esto le pase a todo el mundo, digo, hay mucha gente que la pasa muy mal, y esto hay que decirlo, pero hay una cierta cantidad de gente que lo pasa casi sin enterarse. Entonces sí, efectivamente, eso pasa, y eso implica que hoy en la Argentina probablemente tengamos 5, 6, 7, 8 veces más que lo que tenemos como confirmado, pero que es lo que ha pasado en todos los lugares del mundo. Ahora, Guillermo, te voy a pasar más a tu trabajo en particular. ¿Te obsesiona la pandemia? Digo, tenés... Digo, porque me hablaste de los datos de otros países. Sí, lamentablemente sí. A ver, digo, una cosa que me cargaban un poco en mi casa, digamos, yo soy muy apasionado del fútbol, y hace poquito me dijeron, extrañamos que hables un poco más de fútbol, cosa que no hubiera esperado que me pasara nunca. Quiere decir que, nada, hace 3 meses que casi hablo solo de COVID. Y es un problema eso, sí, efectivamente tenemos que empezar incluso nosotros, que nos estamos dedicando mucho a estos temas, tenemos que por el bien de nuestra salud psíquica y mental, empezar por ahí a pensar un poco en otras cosas. Pero sí, digo, como que varios de los que hemos trabajado en estos temas, como que nos hemos compenetrado mucho, y efectivamente, como que leemos todo lo que sale, y miramos todos los canales de televisión, y tratamos de ver las últimas publicaciones en el tema. Yo siento que aprendí un montón, digo, yo soy matemático, digo, y bueno, aprendí cosas de biología o de ciencias de la salud, de medicina, que jamás me hubiera pensado que iba a estudiar y aprender, y bueno, fue el producto de la pandemia. Esa es la parte buena que a uno le queda de alguna manera, pero sí hay que parar un poco con el nivel de obsesión, porque bueno, hay otras cosas en la vida. Ahora, sí lo vivís como una cosa excepcional, como algo que merece un estudio especial. Sí, de alguna forma sí, un poco lo que te decía, ¿no? El hecho de habernos metido desde nuestro instituto, el Instituto de Cálculo, nos hemos asociado con el Instituto de Ciencias de la Computación, también de nuestra facultad, de Ciencias Exactas de la UBA, y sí, un poco lo que te decía al principio, ¿no? Como que decidimos que eran tiempos de poner nuestra potencialidad, nuestro conocimiento, todas las cosas que habíamos trabajado en los últimos tiempos, en función de entender mejor la pandemia, porque el Estado argentino, el país lo necesitaba. Y bueno, estuvimos muy convencidos y convencidas de que había que hacer ese trabajo, y bueno, en eso estamos desde, como te decía, mediados de marzo. Pero sí, lo hemos tomado como un cierto compromiso, y bueno, con las ganas y la intención y la decisión de darle una mano al Estado, a los gobiernos nacionales, provinciales, locales, para poder entender un poco más lo que estaba pasando y ayudarlos un poco en la toma de decisiones. ¿Seguís mucho lo que pasa en el mundo? Digo, porque a veces se suele decir que nosotros venimos un poco atrás, ¿no? Que Europa ya ha pasado a otra instancia, digo, y eso puede servirnos como ejemplo, digo, se investiga lo que está pasando, sobre todo en Europa y Estados Unidos, ¿no? Sí, por supuesto, digo, siempre entendiendo que las sociedades son muy diferentes y que no todo es reproducible de lo que pasa en un lado a lo que pasa en el otro, pero de alguna manera entender lo que está pasando en otros lados y ver un poco cuáles fueron las medidas más exitosas y cuáles fueron las que no lo fueron,
sirve para entender lo que nos puede pasar a nosotros y poder pensar qué es lo que se debería hacer. Sí, seguimos mucho el caso de Europa, bueno, el caso de China, que es donde se inició, el caso de Nueva Zelanda, Corea del Sur, algunos lugares que fueron como ejemplo en cuanto a cómo trataron la pandemia, y otros que claramente muestran cómo no se debe tratar la pandemia, aunque sea un poco antipático, mirar a Brasil o a los Estados Unidos, con todos los errores que han cometido y con toda la propagación que tuvo el virus en esos lugares, bueno, es bueno también entenderlo para no repetir situaciones que claramente no ayudan para controlar la salud de la gente. ¿Qué te pasa cuando ves porque me decías que, bueno, reducir la circulación, y se suele repetir esto de que el aislamiento es la única vacuna, que es la forma de cuidarnos, pero bueno, hay movimientos anticuarentena en el extremo, hay medios que se dedican permanentemente a hablar de la necesidad de reunirse, de juntarse, digo, ¿qué te pasa con eso? Bueno, me da un poco de bronca, obviamente, y la verdad que no los entiendo. Algunos pueden entender que tienen alguna intencionalidad política, quizás, pero cuando son más genuinos realmente no los entiendo. Nosotros hace ya como 3 meses sacamos una carta que se dio a conocer de la comunidad científica, pero que después tuvo como 20.000 firmas de todos los sectores, y en esa carta hablábamos como de 3 responsabilidades centrales que tenían que ponerse en consonancia, en conjunto para que esto saliera adelante. Una era la responsabilidad política, la responsabilidad de los gobiernos, la responsabilidad del Estado. La segunda era la responsabilidad de la sociedad civil, de cómo estas medidas eran llevadas adelante y entendidas por la sociedad civil. Y la tercera era la responsabilidad de los medios de comunicación. Nos parece que si todas esas cosas no se conjugan para trabajar en el mismo sentido, es muy difícil. Y como bien vos decís, en cada uno de esos 3 lugares ha habido por ahí medidas que no ayudan para enfrentar a la pandemia. Y bueno, tenemos que seguir dando ese mensaje. Los medios tienen que ayudar con su discurso, la sociedad civil tiene que ayudar entendiendo la situación en la que está, y obviamente la responsabilidad política de los gobiernos también está, porque obviamente que uno entiende aquel que tiene que salir porque si no tiene para comer o no tiene para llegar a fin de mes, y entonces por supuesto que eso se entiende, y por supuesto tiene que estar el Estado ahí para dar soluciones para que esa persona se pueda quedar en su casa. Pero tienen que estar esos tres sectores, esos 3 grupos en consonancia para salir adelante, y en muchos casos uno ve que no lo están, y eso hace que la cosa sea mucho más complicada. En el comité de emergencia son un montón, yo sí. Escuché el otro día que son como 30. ¿Cómo se sí, trabaja? Más o menos. Uno tiene una fantasía que, bueno, se armarán informes, pero en algún momento todo eso tiene que intercambiarse con el resto de los especialistas. Sí, de alguna forma lo que estamos teniendo son convocatorias a reuniones semanales que las convoca el gobernador y que participa, sí, especialistas desde la matemática, la física, la computación, la medicina, por supuesto, la biología, la psicología, la economía, como que están todas las diferentes disciplinas ahí involucradas. Y en particular, bueno, después la gobernación, para algunas cosas particulares, nos pide algún informe particular sobre algún tema que se los hacemos llegar ante su pedido. Y bueno, después las decisiones son las que toma el gobernador y el equipo de salud, el equipo que encabeza en el caso de la provincia, Daniel Goyán, Nicolás Kreplak. Siempre las decisiones políticas son de ellos, que es lo que corresponde. Nosotros tratamos de dar nuestra visión y nuestra idea de qué es lo que está pasando y por dónde se podría ir para ir sobrellevando lo mejor posible esto, pero bueno, obviamente que después las decisiones políticas, por un lado, son del gobernador, y además entendemos que son del gobernador, en particular en el ámbito del AMBA, consensuadas con el presidente de la Nación y con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que implica otro tipo de discusiones y negociaciones para poder acordar sobre cómo se enfrenta todo esto. Pero la verdad que ha sido una muy buena experiencia, un grupo muy, muy interesante que se ha formado ahí en la provincia de Buenos Aires, con el cual, bueno, como te decía, yo participé en la primera reunión, debe haber sido alrededor de mediados de mayo, por ahí, o sea, hace casi ya 3 meses, y bueno, desde ese entonces nos estamos reuniendo prácticamente una vez por semana, y además lo que te decía es, bueno, estar en contacto cotidiano con ellos para estudiar algún problema en particular que se nos pide a cada uno, que podamos aportar alguna idea o algún informe especial. Nombraste la ciudad de Buenos Aires, es otro tema ese, ¿no? La famosa línea difusa que divide la ciudad de la provincia. Ahora, a mí me llama la atención porque suelo escuchar hablar del comité de expertos que asesora al presidente de la Nación, escucho hablar del comité que asesora al gobierno de la provincia. Ahora, la ciudad de Buenos Aires tiene su comité de expertos, veo a Fernán Quirós, el ministro de Salud, permanentemente en los medios de comunicación, pero no veo un equipo de expertos. No sé si es que no existe o está oculto.
Yo me hago la misma pregunta, no te lo puedo responder. Nosotros tuvimos una reunión. Contacto con ustedes. Tuvimos una reunión de nuestros dos institutos, el Instituto de Cálculo y el Instituto de Ciencias de la Computación, en la que participaron tanto Rodríguez Larreta como Quirós y todo su equipo. No se dio la posibilidad de establecer una colaboración, lo intentamos. Nosotros tenemos un convenio firmado entre nuestra facultad, Exactas de la UBA, con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Le propusimos a la Ciudad de Buenos Aires hacer un convenio similar. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo para hacerlo. Fundamentalmente ese convenio tenía que ver con compartir datos. Digo, hay algunos datos que no son públicos, que son de alguna forma confidenciales, pero que permiten alimentar nuestros modelos para ayudar en la toma de decisiones. La provincia de Buenos Aires desde el primer día se puso a disposición para hacerlo y lo hicimos a través de un convenio. Propusimos lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires y lamentablemente no fue aceptado, así que, bueno, por supuesto que ellos tienen todo el derecho del mundo de interactuar y trabajar con quien quieran. En nuestro caso no se pudo dar. Hasta lo que yo sé no existe ningún equipo de científicos asesorando a la Ciudad de Buenos Aires, y si existe no se conoce, no es público. Tanto en el caso de la Nación como en el caso de la provincia, uno sabe quiénes son, se puede hablar con ellos y se puede interactuar y preguntarles qué están haciendo. Hasta lo que yo sé en la ciudad eso no existe. Vos decías también, hablábamos de esto de la circulación, ¿no? Bueno, digo, el foco de contagio del transporte público, la Ciudad de Buenos Aires va como en sentido contrario, por lo menos intentando hacer o concretar cada vez más aperturas. El argumento es que está en otro estadio la Ciudad de Buenos Aires, que ya ha pasado el momento más complicado, que ahora esto se está expandiendo al primero y al segundo cordón del conurbano. No, decís, no es así. No parece ser cierto eso. La situación es compleja, tanto en el primer cordón del conurbano como en la Ciudad de Buenos Aires. Los casos se siguen manteniendo. Si vos los mirás por los confirmados en la Ciudad de Buenos Aires, parecería ser que se mantienen estable, pero si vos los mirás por las fechas de inicio de síntoma, que es un trabajo que nosotros hicimos, se ve como que hay un crecimiento, que quizás no es un crecimiento tan grande como había meses atrás o semanas atrás, pero sigue habiendo un crecimiento. Entonces digo, por ahí hay una situación que hay que mirarla con cuidado. Los casos siguen creciendo también en la Ciudad de Buenos Aires, y por otra parte, si miramos los números por 100.000 habitantes, es más alto el nivel de contagiados, bastante más alto el nivel de contagiados en la Ciudad de Buenos Aires que en el conurbano. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que la situación esté controlada en la Ciudad de Buenos Aires. Está igual de complicada que en el conurbano y que en el... Bueno, no te diría que en la provincia de Buenos Aires, porque el interior de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que tiene un poco más de contagios que lo que tenía hace unas semanas atrás, está la cosa razonablemente controlada. Pero digo, tanto el primer cordón del conurbano como parte del segundo, como la Ciudad de Buenos Aires, está en una situación complicada que desde mi óptica no amerita seguir abriendo más sectores. De vuelta, es una decisión que los gobiernos tienen que tomar y yo solamente estoy dando mi opinión. Puede ser difícil plantear una reducción más fuerte de la movilidad por el cansancio de la gente, por el hastío, porque es difícil de controlar, todo eso yo lo entiendo, pero dar el mensaje de que la cosa está bien y que estamos en una situación para seguir abriendo sin ningún problema, me parece que es equivocada, que es errónea, y bueno, eso es algo que no comparto del discurso que a veces quiere dar la Ciudad de Buenos Aires. Volvemos al inicio, esto de la incertidumbre. ¿Vos le ves, no digo una salida, porque sabemos que la salida es la vacuna, o un tratamiento que evite que la enfermedad se agrave o desarrolle cuadros que se compliquen, pero ves una salida en el mediano plazo? Es un poco lo que vos decís, tratar de ir llevándolo lo mejor posible hasta que alguna de esas dos cosas existan. Parece ser que no falta tanto para la vacuna, no me voy a meter en ese tema porque está muy lejos de lo que es mi disciplina, pero por lo que leo, parece ser que existen ya algunos indicios de que en el corto plazo podría haber alguna vacuna, que después hay que ver cómo se propaga en todo el mundo, en el caso que llega a la Argentina, cómo se le puede dar a 40 millones de personas, y obviamente que eso no es directo ni trivial. Y lo mismo con los tratamientos. Estamos mejor en el tema, de vuelta no es mi especialidad, pero digo, lo que se ve es que estamos mejor en tema de tratamientos de lo que pasaba 3 meses atrás. Entonces digo, como que se ve como que los médicos empiezan a aprender de la situación, de algo que era obvio que iban a ir aprendiendo, porque era algo que no se conocía, pero bueno, como que los tratamientos están empezando a funcionar un poco mejor. Y por ahí esa es la explicación, que además tengamos una letalidad bastante baja en la Argentina, cosa que es una buena noticia. Pero no, solución concreta, yo no veo en el corto plazo que no vengan por alguno de esos dos lados. Mientras tanto, ir llevándolo lo mejor posible,
lo que decimos siempre nosotros, no alcanza con no colapsar el sistema sanitario. Está bien que uno mire la ocupación de camas, cómo está el sistema sanitario, porque si colapsa es peor todavía. Pero aunque no colapse, si se contagia mucha gente, también se muere mucha gente. Entonces hay que hacer todo lo posible por evitar lo más que se pueda un gran número de contagios, mientras pasa alguna de estas dos cosas que vos decís. No, una solución mágica no hay, y no es que las cosas de repente van a empezar a bajar porque el virus sea buena. No pasa eso. En los casos de Europa donde la curva empezó a bajar fue porque la gente se asustó mucho ante el gran número de muertes y empezó a guardarse en sus casas, a tener el distanciamiento que hace falta, aquellos que salir con el tapabocas, no tener contacto cercano con otra persona. Digo, todo eso trajo que la curva en algún momento empezara a bajar. Mientras eso no pase, no va a pasar, supongo, acá en la Argentina, y bueno, acá tendremos que esperar alguna de estas dos cuestiones que vos decís, que es o la vacuna o un tratamiento que sea muy eficiente. Guillermo, siempre en el programa, en la última pregunta está dedicada a una expectativa, una ilusión, un proyecto. Digo, supongo que lo tendrás sobre todo en el medio de este contexto tan complicado. Bueno, no sé muy bien hacia dónde pensar o hacia dónde apunta lo que preguntás. Por un lado, bueno, volver a una vida un poco más normal, poder volver a tener mi actividad diaria cotidiana, lo mismo para toda mi familia, poder volver a ir a la cancha. Hay una serie de cosas que uno extraña en estos momentos, pero bueno, nada, obviamente que ahora la prioridad es cuidar la salud de los argentinos y las argentinas. Y bueno, cuando esto pase, volveremos a tener una vida un poco más normal. Lo que saco como positivo de todo esto, por lo menos desde el lado de la ciencia, es la cantidad de sinergias entre grupos científicos que se formaron y que se fortalecieron como consecuencia de la pandemia. Yo digo siempre, esto que nos pasó es muy malo, pero como consecuencia tuvo esto positivo, que es la posibilidad de colaborar entre grupos de gente de diferentes disciplinas y de conocernos, gente que no nos conocíamos, para poder empezar a trabajar en proyectos comunes, que seguramente van a quedar después de la pandemia y va a ser de alguna forma el lado positivo o uno de los lados positivos que van a salir como producto de esta pandemia. Esto es lo que se me ocurre decir más desde el punto de vista de la ciencia, que ha estado muy bueno, por un Ministerio de Ciencia argentino que no teníamos hasta el año pasado y que ha apoyado este tipo de actividades. Digo, todo eso es el lado positivo, ver que la ciencia sirve, sobre todo en estas circunstancias, cuando hay que asistir al país en un tema tan delicado. Eso es lo que saco como positivo. Y bueno, nada, mientras tanto, lo que te digo, ir llevándolo lo mejor que se pueda para que esto no sea tan dramático y que no ocasione pérdidas importantes de vidas en nuestro país. Guillermo, muchísimas gracias por visitarte, por dejarnos visitarte, porque bueno, estamos en un escenario difícil también para nosotros. En general las entrevistas son personales, pero bueno, también aprovechamos la tecnología para poder seguir en contacto. Muchísimas gracias por estar en Contame. No, gracias, un placer y a disposición para cuando quieran. Muchas gracias. Y seguimos en Contame desde casa en este escenario tan particular, en el marco de una pandemia y en aislamiento social. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde en el canal de la Universidad Nacional de La Plata.